¿Sabés qué fue el Grupo Forja? Banca que te cuento. Mirá, la política argentina siempre fue motivo de pasiones y de disputas ideológicas profundas. Forja fue un movimiento político-cultural argentino que tuvo lugar en la década de 1930, surgido del contexto de crisis económica, descontento social y cambios políticos. ¿Te suena? Lo interesante es que 100 años después, tal vez la naturaleza del conflicto no haya terminado. En 1930, Uriburu encabeza el primer golpe militar del siglo XX, tratando de frenar el movimiento popular que había protagonizado Irigoyen. Desde 1932 a 1943 se suceden los llamados gobiernos de la concordancia, que eran el resultado de un pacto de alternancia entre el Partido Demócrata Nacional y la Unión Cívica Radical Antipersonalista. Estos gobiernos fueron parte de lo que se dio en llamar la década infame. Los gobiernos del general Justo y de Roberto Ortiz estuvieron caracterizados por políticas económicas conservadoras, un altísimo grado de corrupción y autoritarismo y represión en todos los conflictos y movimientos populares. El malestar creciente daría lugar a la Revolución del 43, que derrocó a Ramón Castillo y marcó el fin de los gobiernos de la concordancia. En esos años de retroceso democrático, fraude y represión, Forja se transformaría en un espacio de pensamiento crítico y de resistencia. Si bien surge como un grupo de activismo político, pronto mutará en un verdadero grupo de pensamiento argentino y con el tiempo su influencia alcanzará toda Latinoamérica. Fue fundada por Juan Fleitas y Manuel Ortiz Pereira. Tuvo en sus filas a Arturo Jaureche, Homero Mansi, Oscar y Guillermo Meana, Luis de Lepiane, Gabriel del Mazo, Atilio García Mellid, Jorge del Río, Darío de Alessandro y el célebre Raúl Scalabrini Ortiz. El 29 de julio de 1935 comenzaron a reunirse en un sótano de la calle Lavalle en 1725 de la ciudad de Buenos Aires. Allí actuó más o menos orgánicamente hasta 1945. Se dedicaron básicamente a la investigación en temas políticos, sociales y culturales. Realizaban eventos públicos, debates y publicaciones en periódicos y revistas. Se propusieron cuestionar el sistema económico oligárquico, denunciar la concentración, distribución y tenencia de la tierra y la administración concentrada de los recursos en pocas manos, y contribuyeron a la construcción del concepto de justicia social. Criticaban la dependencia económica argentina respecto de las potencias extranjeras y abogaban por un desarrollo económico autónomo e inclusivo. Pero una de las características principales que se ocuparon de estudiar fue la complejidad de lo político, incorporando también los aspectos culturales y de identidad nacional. Estaban convencidos en la necesidad de encontrar formas de revalorizar la cultura y la identidad argentina. Promovían un nacionalismo que no solo se centraba en la defensa de la soberanía política, sino también en la preservación de la cultura y de la identidad nacional. Entonces, a partir de un análisis crítico de las políticas de los gobiernos de la concordancia, pudieron observar que todas ellas estaban orientadas a reforzar el neocolonialismo y la dependencia económica de Argentina a los países europeos. Así, uno de los conceptos claves que me interesa destacar es el de estatuto de coloniaje. Estatuto de coloniaje. Es decir, cómo se constituye la colonialidad en la cultura política argentina. El término estatuto es interesante porque tiene un sentido especial. Fue acuñado probablemente por Jaureche. En general, uno entiende que un estatuto es una norma justa, una normativa justa que busca establecer un orden, pero en el caso del concepto de Jaureche, ese estatuto busca establecer y preservar una jerarquía simétrica entre las partes. Es un estatuto que no actúa solo en el plano formal, sino que también actúa en un plano emocional, asumiendo un liderazgo y preponderancia de una de las partes beneficiadas. También establece una especie de estatus cognitivo, en el cual la parte dominante parece poseer un desarrollo, una habilidad cognitiva superior. Es también un estatuto en la medida que establece una posición relativa entre los países en un orden mundial. Así se jerarquiza al mundo en países de primera calidad, del primer mundo, y países del segundo y del tercer mundo. Las características particulares del coloniaje son, por ejemplo, el colonialismo económico. La expansión del capitalismo organiza el proceso de producción global entre países y regiones, mediante lo que se conoció como la División Internacional del Trabajo. Allí Argentina ocupaba un lugar muy especial. Era una pradera infinita, es decir, lo que posteriormente se conoce como el granero del mundo. Esto implicaba que la sociedad política no debía dedicarse a políticas de desarrollo, de crecimiento o de industrialización, mucho menos a cultivar el conocimiento, ya que los medios culturales y los recursos simbólicos deberían ser producidos por la alta cultura de los países anglo-europeos. Por lo tanto, el estatuto del coloniaje se concentraba en la creación de un modelo agroexportador centrado en la producción y exportación casi exclusiva de materias primas agrícolas. Para los Forja,
Entonces, no era solamente importante alcanzar la soberanía económica, sino también la soberanía política. Hizo un fuerte hincapié en la valoración de la identidad cultural argentina, buscando comprender y abordar los problemas del país desde una perspectiva auténtica. En sus investigaciones, los Forja analizaron sistemáticamente entonces las medidas económicas de los gobiernos de la Concordancia y expusieron los mecanismos del neoliberalismo. Del mismo modo expusieron los comportamientos ilegítimos de las empresas y los capitales extranjeros que fueron creando verdaderos monopolios en los sectores claves de la economía. Iniciaron de esta manera los Forja una metodología que pocos años después estaría relacionada con la teoría de la dependencia latinoamericana, que sería finalmente una de las bases para desarrollar el pensamiento decolonial. El legado de Forja persiste en la historia argentina. Muchos de sus pensadores críticos y de sus planteamientos críticos sobre la dependencia económica y la necesidad de fortalecer la identidad nacional resuenan aún en los movimientos sociales, en sus luchas y en el pensamiento latinoamericano.